Buen día. Bueno, hoy vamos a continuar con la exposición de Adorno, pero sobre todo de una obra en la cual Adorno y Horkheimer son coautores, que es Dialéctica del Iluminismo. Habíamos dicho la vez pasada que ellos interpretaban el hecho civilizatorio, tal como ha sido realizado en Occidente, como un proceso de cosificación. ¿Y qué se entiende por cosificación? Cosificación vendría a ser una forma de socialización en la cual esta se realiza a través de relaciones de intercambio. O sea que las relaciones entre los hombres se transforman en relaciones entre cosas. Y esto sería lo propio, no de una forma en la cual se presenta, se objetiva el capitalismo, sino una categoría del proceso civilizatorio que comienza con el hombre moderno, que quiere desligarse de las formas míticas. Y ahí el iluminismo se transforma en casi sinónimo de historia universal. Ahora bien, esa cosificación ellos la ven como una venganza de la naturaleza. Una venganza de la naturaleza en tanto el hombre ha ejercido sobre ella una cierta violencia, no solo como naturaleza externa, o sea, el avasallamiento de la naturaleza, sino también como naturaleza interna, a través de la represión. El tema que trata justamente Freud, que nosotros lo vamos a ver más adelante cuando veamos Marcuse, porque Marcuse retoma esta idea de Freud y la desarrolla, ¿no?, hacia otro lugar. Decíamos la vez pasada que este proceso de cosificación se ilustra en el personaje de Ulises, quien encarna la figura del primer individuo burgués. ¿Y por qué? Justamente porque en este errar del héroe de Ulises, que está regresando al hogar, es interpretado como un proceso de formación del yo, que a través de ese camino de penurias, de lucha por la autoconservación, se ve un proceso también de autoconocimiento, de autoconciencia, de autoformación. Ellos entienden que los poemas homéricos se encuentra ya un entrecruzamiento entre prehistoria o mundo mítico e historia o mundo de la razón iluminista. El elemento mítico estaría dado por estas leyendas variadas, difusas, intercambiables, y el elemento iluminista por esa organización que el poeta les da y una cierta unidad en que se resuelve un tiempo histórico, que es el tiempo precisamente de la formación de la conciencia del héroe. Resulta entonces que el viaje de retorno a la patria y a la propiedad, ojo, a la propiedad también, en tanto superación del nomadismo, de estar dando vueltas por todos lados, es el proceso de formación del sujeto. Y el conocimiento de sí mismo que va adquiriendo en eso se relaciona con la experiencia de lo múltiple, de las tantas aventuras que el héroe debe protagonizar, que resultan ser pruebas que debe superar con el único fin de la autoconservación. En cada uno de los episodios, Ulises, el hombre, ¿no?, que el hombre burgués que él representa, escindido de la naturaleza, se le enfrenta y termina sometiéndola. Pero, sin embargo, esa victoria tiene una doble lectura, porque Ulises, así como regresa como amo y vengador, deviene heredero de los poderes que había logrado superar.
Recordemos la historia, él está regresando al hogar donde Penélope, la esposa, lo espera desde hace años y está permanentemente acosada por los pretendientes. Y él que regresa como amo y vengador deviene heredero de esos poderes, ¿no? Y ojo, porque el medio de que se ha valido para hacer esto es el ingenio, la astucia, o sea, el elemento racional que el héroe opone a la naturaleza encarnada en las fuerzas míticas. O sea, ¿qué es lo que hace él en todas esas pruebas que tiene? Él engaña a las divinidades naturales. Y ese es el recurso para asegurar su sobrevivencia. Pero al mismo tiempo es un renunciamiento al sacrificio, es el sacrificio del instante ante el futuro. En realidad la Odisea es como una especie de vía crucis, una vía de privaciones y renuncias. Por ejemplo, renuncia a su deseo en el episodio de las sirenas, porque él se tiene que atar, ¿no? Le tapa los oídos a los remeros, y renuncia a su propia identidad cuando en una especie de juego de palabras responde a Polifemo que él mismo es nadie. O sea, él logra sobrevivir a través del engaño, de la astucia, pero en ese engaño hay también un renunciamiento, que es a su propia identidad, a su nombre. A través de esos engaños, Ulises realiza un acto de desmitificación. Él ha descubierto lo superfluo del sacrificio y entonces recurre al engaño, o sea, el engaño bajo la forma de astucia que se transforma en un acto consciente, en un desafío racional, un instrumento muy idóneo para vencer a las fuerzas míticas, consagrando de tal manera una separación definitiva entre naturaleza y razón. Pero sin embargo, esta negación de la naturaleza, que es la esencia misma de la racionalidad moderna, va a dar lugar a una nueva forma de mito. O sea, todos los fines de la razón, como el progreso material, el progreso espiritual, transformado en medios para el único fin de la autoconservación, se transforma en un sinsentido, porque la razón se vuelve irracional, en tanto para salvar la vida debe negar la vida. ¿Qué es lo que niega? Los instintos, el placer, escuchar el canto de la sirena. Este absurdo es la realidad misma. Nos encontramos con las mismas características contradictorias de los sacrificios rituales, que son necesarios y superfluos. Así, lo que se hace evidente en todo este mito de Ulises como representante del primer burgués es que en la sociedad contemporánea el fin de la preservación del individuo exige el cumplimiento de nuevos ritos llamados dominio de lo instintivo, el esfuerzo, la laboriosidad. Por ejemplo, vemos el caso del encuentro con la ninfa Calipso. Esta le ofrece a Ulises la inmortalidad, fíjense ustedes lo que le ofrece, a condición de permanecer con ella en su morada. Pero él rehúsa, él elige la vía del trabajo, de las penurias, o sea, de una felicidad no regalada, y que está, por otra parte, mediada por el dolor y la desventura. Esta exigencia es una exigencia justamente de la sociedad, de una necesidad social, y nadie puede sustraerse a ese ritual, salvo a costa de su vida misma.
En esto, la escuela de Frankfurt va a coincidir con Nietzsche, justamente en ver esta contradicción de la racionalidad moderna. Le reconocen justamente a Nietzsche el haber comprendido esta dialéctica del iluminismo. Piensen ustedes que justamente el libro se llama Dialéctica del Iluminismo, o sea, su relación contradictoria con la vida. Ambos van a tener una relación ambivalente con el iluminismo. Por una parte, lo ven como un movimiento de realización del espíritu soberano, pero por otra como una fuerza nihilista y hostil a la vida, que exige al yo a mantenerse en un permanente combate con su naturaleza interna. O sea, transgresión no del deber, sino del deseo. O sea, sacrificar la vida para salvar la vida. Esta es la gran contradicción. Como se ve, las penurias de Ulises reproducen los padecimientos de la humanidad. Todo lo que debe sufrir para consolidar ese yo práctico, iluminista, adaptado a la realidad. Y esta escisión entre naturaleza y razón atraviesa todos los sectores sociales. Esto se ve corroborado e ilustrado en la Odisea cuando Homero narra el paso del héroe ante las sirenas. Porque, ¿qué ocurre ahí? Ulises, en tanto amo y señor, es el que organiza los detalles de la travesía. Los esclavos deben remar con los oídos tapados. ¿Por qué? Porque su salvación reside en la privación, en la autorrepresión. No pueden escuchar ese dulce canto de las sirenas. Mientras tanto, para sí mismo, se reserva el goce artístico, el canto, escuchar el canto, pero ordena que lo aten al mástil, lejos de la vista de los remeros, para que no lo vayan a desatar. Y su salvación va a residir en la inmovilidad y el aislamiento. Como se ve, este episodio ilustra ejemplarmente la dialéctica del amo y el esclavo. Todo el estado de regresión en que la razón iluminista ha arrojado a ambos términos de la díada del amo y el esclavo. Unos no pueden gozar de nada, el otro goza, pero está atado. Goza del arte, pero está atado y en esa situación no puede hacer gran cosa. Entonces resulta que el estar exceptuado del trabajo en estas condiciones sociales, de este proceso civilizatorio, es también una forma de mutilación, porque el señor o el amo se haya aislado y en ese aislamiento solamente puede utilizar a los otros como medios. Al separarse de las cosas para someterlas, también se separa de sus propios sentidos y así empobrece su experiencia, su capacidad intelectiva. Esta se trata solo para despejar semejanzas, regularidades, ver funciones específicas, o sea, una pura tarea administrativa. Y la riqueza de la cualidad, de lo diferente, de aquello que no puede reducirse a fórmulas o números, desaparece, es decir, es abandonado por irrelevante. A nivel de las masas, esto se traduce en la incapacidad de ver lo aún no prefigurado, porque los hombres son reducidos a seres genéricos, iguales, adaptados, y se trata de una adaptación mutilante que impide ser y actuar más allá de lo prescripto. Es el precio que debe pagarse para salvar la vida. Y en ambos casos se trata de un nuevo tipo de mito. Es el modo como la razón iluminista se desvincula de la verdad, deslizándose hacia una especie de positivismo en el cual las cosas se acomodan dentro de
ciertos esquemas. El sistema kantiano, por ejemplo, como en los actos exorcistas, hacen que nada pueda salirse del círculo mágico, en el cual la razón ha encerrado al intelecto. Nada nuevo puede descubrirse, solo lo que la razón ha puesto para luego encontrarlo. Esto es una frase de Kant. ¿Qué es lo que la razón ha puesto? Son esas categorías, esa manera de explicarlo todo dentro de una regularidad, como una especie de andamiaje en el cual se coloca todo para después reconocerlo como tal, ¿no? Así los comportamientos convencionales y los esquemas juegan en este mundo moderno las veces de los rituales en el mundo mítico. De hecho, del mismo modo que los mitos que la razón se proponía desterrar cumplían una tarea iluminista, porque en realidad su objetivo era explicar. Y de ahí que con el tiempo, por agregación paulativa, derivaron en sistema y había todo un sistema de mitos. De ese mismo modo, el iluminismo deviene cada vez más mitología. ¿Por qué? Porque a semejanza de la mitología, hace como las veces de una especie de oráculo que condena a los hombres a la predestinación, a la repetición, como bajo el nombre de legalidad. Es decir, hay una serie de leyes que el hombre cumple, ¿no? Y entonces está, digamos, condenado a la repetición. Y así el hombre se fija en el ciclo cuando cree desempeñar el papel de sujeto libre. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el esquematismo de las categorías kantianas, que opera como una nueva forma de coacción, es la coacción de lo colectivo, sería una expresión de esa unidad entre sociedad y dominio. Se expresa, por ejemplo, a través de lo más media, que dentro de la sociedad desempeñan un papel homogeneizador, promueve estilos de vida, todo rubricado por el criterio de adecuación y cuyo fin es la autoconservación. Todo debe entrar en ese círculo mágico cuyo contenido es el justo medio aristotélico. Y lo que escapa a esos límites está tachado de irracional, amoral o mal gusto, o sea, que va en todos los campos de lo cognoscitivo, de lo ético y del gusto, de la estética. En todos esos campos está actuando esta coacción. En ciencia, por ejemplo, va a prevalecer el método matemático deductivo, que está aferrado a los datos y que es temeroso de cualquier especulación que vaya más allá de lo inmediatamente perceptible. En moral va a estar todo regido por una justicia de tipo conmutativo, que vendría a ser como resabios de la vieja ley del talión que decía ojo por ojo, diente por diente. Pero lo que ellos más van a desarrollar es lo que ocurre en el arte, porque los criterios del gusto en arte se van a regir por los cánones impuestos por el pseudoarte de los más media, cuya estrategia consiste en crear el gusto por lo mediocre para luego imponerlo, ese gusto por lo mediocre, en respuesta a la supuesta preferencia del público. Y así se impone todo ese material mediocre, basura de los más medios, bajo el supuesto de que eso es lo que le gusta al público. Y así todo lo que atraviesa las fronteras de esa medianía es marginado bajo la calificación de inadaptado, y por el contrario, lo que se adecúa a esas reglas del juego es premiado por el éxito.
Así la coacción de lo colectivo hace de la razón iluminista el peor de los totalitarismos. ¿Por qué? Porque su función es nivelar, manipular todo lo singular, todo lo diferente, es igualado de un modo represivo, imponiendo como único criterio la autoconservación. Y todo queda decidido de antemano. El hombre está de antemano condenado a cumplir una media impuesta por esa universalidad del concepto, ese esquema de las categorías que actúa como un círculo mágico, al igual que el antiguo círculo mágico de los rituales. Y de este modo el sujeto identifica la verdad con los instrumentos de los cuales dispone, lo cual también forma parte de la adaptación que las fuerzas iluministas demandan. Y la filosofía, por su parte, no opera como el viejo oráculo, pero ahora desencantado. La razón que se había ofrecido como medio de liberación del hombre ya no cumple con su promesa. Pero sin embargo, esa negación de sí no anuncia el fracaso de la razón, sino su trágico triunfo, en tanto sus metas fueron definidas en términos de dominio. Así resulta que la liberación del hombre a través de la dominación de la naturaleza no es más que un contrasentido que solo puede derivar en el sometimiento de ambos. Por eso el libro de Adorno y Horkheimer, que tematizan esta contradicción, se abre con esta reflexión. Leo: el iluminismo, en el sentido más amplio de pensamiento, en continuo progreso, ha perseguido siempre el objetivo de quitar el miedo a los hombres y de convertirlos en amos. Pero la tierra enteramente iluminada resplandece bajo el signo de una triunfal desventura. Bueno, con esta frase vamos a terminar por hoy y como siempre, les recomiendo que me pongan likes, que se suscriban, que hagan comentarios. Y aparte les quiero recordar o decir para los que no lo saben que esto forma parte de un curso general que comenzó con los griegos y que, va a ser un curso permanente, ¿no? Y que también todos los temas que yo trato y los filósofos o pensadores que menciono los hemos tratado antes. O sea que ahora que hemos hablado de esquematismo kantiano lo pueden encontrar en los clases o encuentros a propósito de Kant, o cuando hablo de Hegel lo mismo, y así será siempre. Entonces, por ahora me despido, hasta el próximo encuentro.